Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos aquí en el 11, en México Social, y sobre todo porque un tema que platicaba con nuestra invitada, con Diana Delgadillo, se ha perdido, y creo que a veces se ha perdido por la mezquindad, el celo. El sexenio pasado se atrevió, y lo debo de reconocer, a hablar de el hambre en México. Incluso construyó un programa, la Cruzada contra el Hambre. Más allá de la evaluación que debemos hacer de ese programa, dejamos nuevamente de hablar del hambre. La pobreza es hambre, es esta terrible realidad de millones de mexicanos que se dan cuenta de que sus hijos duermen con hambre o con una sensación que significa el hambre. Por eso te agradezco muchísimo, Diana Delgadillo, que es director operativo de Hunger Project, una organización que está luchando contra esta realidad, que estés en el programa y nos des cuenta de dos cosas: la enorme dimensión y desafío que implica, y por otra parte, que a veces cuando hablamos de pobreza multidimensional, de inseguridad alimentaria, para usar otra palabra que se usa, no logramos transmitir esa, que bien dicen muchos escritores, ¿qué significa? La sensación de hambre, que muchos, otros, yo mismo, nunca he sentido realmente, pero que muchos experimentan. Entonces, Diana, muchas gracias por estar. Empecemos por esa parte. Cuando decimos hambre en México, algunas gentes podrán decir, bueno, hay pobreza, hay empleo, pero hambre no hay. Yo digo que sí hay hambre. Sí. Y ustedes lo han documentado. Sí. Platícanos de esta dimensión de hambre en México. Gracias, muchas gracias. Pues sí, como organización nosotros hemos trabajado en México desde hace 40 años con la intención de terminar con el hambre en el mundo. Somos una organización internacional y en México en particular. De acuerdo a los estudios que hemos realizado, nosotros hemos identificado, bueno, obviamente con base en números del Coneval, cerca del 26% de la población vive en inseguridad alimentaria. En el caso en particular de estas carencias alimentarias, significa que las personas no tienen suficientes alimentos. No cubren con el requerimiento calórico cotidiano, pero además de eso hay una dimensión que es muy importante, que se habla de la pertinencia de esa alimentación, que sean alimentos locales, que sean alimentos sanos, que sean alimentos que las personas estén acostumbradas a comer, ¿no? En el caso de México, quienes están en esa situación son personas que en realidad, desde la experiencia de The Hunger Project, estamos en el ámbito rural, en el ámbito indígena. Lo que hemos visto en los últimos años es que siempre hay una sensación de parte de las personas donde nos dicen, bueno, poquito, pero siempre hay comida. Pero ese poquito y siempre hay comida es que ellas y ellos pueden producir alguna parte de esos alimentos, pero no llegan a cubrir sus requerimientos calóricos, ¿no? Y eso tiene a la larga un efecto en su salud, en su crecimiento, en el caso de niñas y niños, en que puedan acceder a talla, peso de manera adecuada, y que en realidad justamente eso termina invisibilizando el hecho de que no están viendo cumplimentado su derecho a la alimentación y a no padecer hambre. Y en ese sentido, creo que vínculo entre malnutrición, obesidad, sobrepeso, tiene que ver con esta realidad. Yo me he encontrado con gente conocida que dice, bueno, ¿por qué toman tantos refrescos? ¿Por qué ese alimento tan lleno de grasa? Es que no hay otra cosa. Exacto. Y resolver la sensación de hambre implica tomar decisiones nutricionales que probablemente no sean las más deseables. Exacto. Pero está invisibilizado porque pues hay que llenar esa enorme sensación de hambre que cuando me imagino de tener hijos o personas adultas que no tienen más que una enorme necesidad de llenarse, literalmente, pues se les da lo que sea. Y en ese sentido, déjame regresar a las cifras, porque cuando decimos 22% de la población en seguridad alimentaria, estamos hablando de 20 o probablemente más 20 millones de mexicanos que tienen sensación de hambre. Y hay una enorme cantidad de personas que no comen alimentos, digamos, sanos, inocuos, nutricionalmente deseables, porque no pueden, que no alcanza. Y cuando tienen algún recurso, lo que hay disponible es probablemente lo menos deseable, pero hay que satisfacer la sensación de hambre. Y obviamente en eso déjame llevar, aparte de lo que ustedes hacen en Hunger Project, es que tenemos
las comunidades indígenas, las localidades más apartadas, ahí creo que necesitamos nombrarlo. O sea, yo sé que ustedes en su reciente informe o plan anual, 22, 25, algo así, plantearon una serie de cifras sobre los niños y niñas indígenas, que dentro de todo, como siempre, son los más lastimados por el hambre. ¿Qué dice el informe? Bueno, de acuerdo al análisis que realizamos, identificamos que nuestro foco de trabajo son 4.7 millones de personas que viven en situaciones de pobreza, de alta marginación, en 20 estados de la República. De ahí se ha calculado o hemos calculado que la cantidad de niños, niñas y niños que viven en esa situación, de acuerdo a los últimos datos, son cerca de 2 millones de niñas, niños y adolescentes que viven en situación, o que son niñas y niños indígenas, ¿no? La mayoría hablan solamente una lengua indígena, 300,000 más o menos son monolingües, y eso nos habla también del universo de personas, de niñas y de niños a los cuales debemos enfocarnos o que nos interesa trabajar con ellas y con ellos para romper el ciclo de pobreza en el que se encuentran, ¿no? La mayor parte de los niños o de las personas en situación de pobreza con quienes trabajamos, pues justamente tienen niñas y niños que están viviendo esta situación de malnutrición, ¿no? México como país ocupa uno de los primeros lugares de obesidad, pero en el caso del ámbito indígena, el ámbito rural, hemos visto cada vez con mayor preocupación que tienen doble carga de malnutrición, es decir, están desnutridos o tienen algún tipo de anemia, pero al mismo tiempo están en obesidad, justamente porque tienen un mayor acceso a alimentos ultraprocesados que afectan a la larga su salud. Déjame subrayar este punto que es muy interesante. Mucha gente puede pensar que una gente que tiene sobrepeso, o que se ve llenita, o se ve muy sanito, tiene atrás, está ocultando una malnutrición que puede significar diabetes, hipertensión, incluso anemia. O sea, a veces el sobrepeso oculta lo que ustedes han investigado y que habla de la complejidad, porque a eso se junta la falta de, la necesidad de estar horas sentado por el transporte público, la enorme sensación de inseguridad al trasladarse de un lado a otro y buscan de alguna manera hacerlo lo más corto por las violencias. Y en ese ámbito ahora tenemos, o sea, ha sido tan complejo, porque atrás de eso está la pobreza, no tener el ingreso suficiente, no tener salud, no tener acceso a seguridad social, no tener bienes en la casa o bienes alrededor de la casa, como dice Coneval. ¿Cómo enfrentan el reto? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo lo están haciendo? ¿En dónde? Y vamos a esa fase, seguiremos en el siguiente segmento, pero ¿cómo seleccionan dónde estar Hunger Project? O sea, ¿cómo focalizan? Sí, en esta investigación que hicimos, que te compartía, identificamos estas 4.7 millones de personas en 20 estados. Nuestro foco para los siguientes años son los estados de Oaxaca, de Chiapas, San Luis Potosí, Estado de México y Yucatán, que es donde hemos identificado que hay una mayor prevalencia de comunidades con estas características, ¿no? Ruralidad, alta marginación, poblaciones indígenas. Sabemos que esa es una constante en muchísimos estados del país, pero como organización de sociedad civil ese fue el foco, ese fue los lentes con los que analizamos los datos oficiales para identificar en dónde trabajamos. A partir de esa identificación, y bueno, THP también ya tenía muchos años trabajando, en particular en Chiapas y en Oaxaca. Cuando nosotros nos acercamos a una comunidad, nuestra aproximación siempre es no que vamos a llegar a ayudar o que vamos a llegar a trabajar con una comunidad que va a ser beneficiaria de nuestros programas. Nosotros como organización llegamos con un grupo humano a decir cómo puedo acompañar tu liderazgo y tu trabajo, porque tú no eres una persona beneficiaria, eres una persona que tiene derechos. O sea, no llegan humanos. Con despensas. No. O sea, no es que llegan un camión de ustedes, No. un proyecto y entregan despensas a la comunidad. O sea. No, nuestro foco es trabajar en el hambre crónica.
existen muchas organizaciones que tienen este enfoque de la despensa y que de alguna manera soluciona el hambre que tiene hoy la persona, que hoy tiene que ser llenada, ¿no? Para nosotros es de más largo plazo, ¿no? Que se complementa con ese primer enfoque al hambre crónica, a las causas que dan persistencia al hambre y a la pobreza. Entonces, lo que nosotros trabajamos es más bien, ok, ¿cómo mejoramos tu capacidad productiva? No te voy a dar una despensa, vamos a ver cómo puedes crear localmente fuentes de proteína, fuentes de carbohidratos. Sí, cualquier de diferentes nutrientes de manera local, de bajo costo, que sea adecuada a tus posibilidades, a tus, pues sí, a lo que se come en la región, ¿no? Por un lado. Y al mismo tiempo y trabajamos con ese liderazgo, de nuestro modelo lo llamamos desarrollo liderado por las comunidades con perspectiva de género, porque trabajamos principalmente con mujeres, particularmente en el tema de nutrición o de alimentación. Siempre el foco es, claro, las madres, las mujeres que están en el espacio doméstico son quienes se encargan de la alimentación. Y de alguna manera también se le responsabiliza cuando la familia no está bien alimentada. Pero un tema al medir pobreza es que no se considera el tiempo en un espacio urbano de traslados, por ejemplo, y en el caso del ámbito rural, tampoco se considera el tiempo que ellas dedican a cuidar pues sus pollos o su parcela y su familia, y a las hijas, a los hijos, familias extendidas en un mismo espacio, lo que también para ellas representa una mayor carga, ¿no? de cuidados y una mayor carga de trabajo, que es también algo muy importante de visibilizar. Cuando hablamos de malnutriciones, siempre es como, claro, la mamá tiene que aprender o se va a dar un taller de alimentación enfocado en la mamá porque ella sabe qué es lo que se tiene que cocinar. Nuestro enfoque es mucho más amplio. Ustedes reconocen que una de las variables más importantes de todo ser es el tiempo. Sí. Y es una de las partes que a veces quien formula política pública se le olvida. Las personas más pobres no tienen tiempo, ya sea porque acarrean el agua, ya sea porque cuidan a un niño, ya sea porque hay que conseguir los combustibles para calentar los alimentos, leña, basura, lo que sea. No hay tiempo y por eso a veces como diría yo en mis clases en la universidad, asumir que las personas con más recursos tienen tiempo para hacer lo que el programa público dice que deben hacer, es uno de los grandes errores, sí, cuando falta tiempo. Pero entonces déjame ir, seleccionan ustedes localidades de alta marginación, donde no hay problemas de salud, de educación, de vías de comunicación, etcétera, de muy baja calidad de servicios básicos. Y llega ¿quién? Llega una brigada. ¿Cómo es? Porque el contacto es algo muy complejo. O sea, ¿cómo se introducen a una comunidad que, déjame decir, tú lo sabes bien, pues hay mucha sospecha, hay una sensación de, digamos, de desconfianza? Sí. Nosotros tenemos equipos locales. Nuestra premisa es que el desarrollo ocurre en lo local, entonces, si bien hay una oficina de THP en la Ciudad de México, también hay una en Oaxaca y hay una en Chiapas. THP quiere decir... The Hunger Project, claro, gracias. Sí. Entonces llega THP, llega un pequeño grupo, tampoco llegamos masivamente, Ajá. llega un pequeño grupo, podemos tener contacto con las autoridades locales tradicionales, que ese punto siempre es muy, muy importante. Se convoca una asamblea y se identifica a quienes quieren trabajar con THP con estas no son condiciones, con esta reflexión, o decir, no vamos a dar una despensa, no vamos a dar algún programa social, no funcionamos de la misma manera que otro tipo de trabajos. Requerimos, para ser socias y socios, porque son nuestras socias y somos socios en el desarrollo local, ustedes invierten su tiempo, su trabajo al estar aquí. Nosotras invertimos, al tener una parte del staff allá, en que podamos, o sea, ambas partes invierten para que podamos tener un plan de trabajo, ¿no? De ahí, cuando las personas aceptan, después de este primer momento de asamblea, pues se hacen talleres, se hace un trabajo de acompañamiento. Nuestra metodología se basa en un taller que se llama Visión, Compromiso y Acción, que es donde las personas definen cuál es su prioridad. THP no llega a decir la prioridad, o porque tengo un proyecto o porque tengo un financiador que quiere poner sistemas de captación de agua, eso es lo que voy a poner, sino es la comunidad requiere ese sistema de captación de agua, ok, veamos qué alianzas podemos construir para instalarlo, ¿no? Y en ese sentido, o sea, ustedes se enfrentan realmente al desafío enorme de la complejidad de garantizar lo que sería, digamos, el derecho básico de una población, tener el derecho, a no tener hambre.
Y en ese sentido creo que tenemos que volver a resignificar que no basta hablar de pobreza, tiene que hablarse del hambre y de la enfermedad para realmente dar cuenta de lo que significa. Vamos a un corte. Estamos hablando del hambre. El hambre que está en esta palabra que a veces oculta, pobreza. En México hay por lo menos 1 millón de familias que duermen a sus hijos con hambre. Y millones, literalmente millones, 20% del total de 128, 25, tenemos, que tienen esta inseguridad alimentaria que es una mala nutrición, no tienen lo suficiente y lo que comen no es lo que quisieran o lo que debieran, pero es lo que se puede. En ese sentido, por eso yo reconozco el esfuerzo de ustedes de Hunger Project, pero veo la complejidad. Entonces, platícanos de estas, ¿cuántos años llevan en México? ¿Qué historias de éxito? ¿Y cuáles son los principales problemas? Porque, lo decía hace rato, lo que ustedes hacen requiere tiempo de ustedes, mucho acompañamiento y muchos recursos. Sí. O sea, no es de que llegan un semestre o 3 meses, no. Entonces, danos esta secuencia de cuánto tiempo, y yo creo que hay comunidades pues que no sueltan nunca porque no logran, o no sé, cómo se articulan sabiendo que tienen limitados recursos. Nuestro modelo, te decía, desarrollo liderado por las comunidades con perspectiva de género, tiene más o menos lo que hemos tenido de experiencia en México y otros países, son 10 años de acompañamiento. Bien. Tuvimos un acompañamiento de 10 años en una comunidad en Oaxaca, en la Sierra Mazateca, donde ellos identificaron desde el inicio cuáles eran sus prioridades. No tenemos luz, se puso luz, no tenemos camino, se avanzó el camino. En comunidades realmente sumamente marginadas. De la cabecera municipal había que llegar 40 minutos en camión y de ahí, bueno, en camioneta y después subir a pie porque no había camino, 1 hora, casi 2 horas. El trabajo que se hizo con esas comunidades permitió eso, que pudieran tener sus sistemas de captación de agua, que pudieran tener estufas ahorradoras de leña, que evitaran también accidentes domésticos, que pudieran poner postes de luz para tener acceso a luz. Eso fue hace no más de 10 años, o sea, no es algo que ahora se pueda pensar como existen comunidades que siguen sin tener luz, ¿no? Con todo lo que eso pueda significar, caminos y demás. Para nosotros eso son historias de éxito, porque no fue THP o no fue The Hunger Project gestionando eso, sino fueron las propias comunidades gestionándolo frente a sus autoridades comunitarias. Para nosotros el hambre es mucho más que la falta de alimentos, la entendemos como la falta de democracia, como la falta de esa posibilidad de cumplimentar tus derechos humanos, ¿no? Entonces sí es un trabajo de largo aliento y sabemos que a ese ritmo nuestras metas como, no solamente como institución, ¿no? Sino las metas de desarrollo internacional tienen la Agenda 2030 y que al 2030 se tiene que lograr el hambre cero, pues estamos muy lejos, ¿no? Independientemente del camino que llevábamos, la pandemia fue un problema mayor en México y en el mundo, ¿no? Entonces, desde ahí, para nosotros, nuestros próximos planes, nuestro trabajo estará enfocado en los siguientes años en estos 5 estados prioritarios que mencionaba. Particularmente en el caso de Oaxaca tenemos, Oaxaca y Chiapas tenemos 2 programas, uno que llamamos Ellas Deciden, que es un programa de acompañamiento a niñas y adolescentes para que puedan decidir sobre su cuerpo, sobre su territorio y sobre sus comunidades. Desde ahí es romper todas estas ideas o estas limitaciones que pueden tener las niñas y adolescentes en espacios comunitarios indígenas para poder decidir y poder participar, ¿no? Sobre todo entendiendo esto de que vemos al hambre como más allá de temas de alimentación únicamente, ¿no? Pero también nos enfocamos en esos temas. Y en el caso de Chiapas, tenemos ahora 2 proyectos, uno iniciando y uno que ya está corriendo, que es la construcción de platos tradicionales locales. ¿Cuáles son las fuentes de nutrimentos de bajo costo, de rápida producción, que puedan formar el plato del buen comer de la región, ¿no? No solamente el nacional, que ya tiene una serie de proporciones, sino localmente cómo se puede llenar y cómo las personas
las familias pueden tener un mayor conocimiento sobre temas de salud alimentaria. ¿Por qué preferir un producto sobre otro? Ahora que se tiene todo el tema de etiquetados, ¿por qué elegir el que no tenga tantos sellos si es que están en posibilidad de hacerlo? Sabiendo lo que mencionabas hace un momento, ¿no? Las limitaciones de pues, si es más barato el agua que cualquier otra bebida, pues más bien es más barata cualquier otra bebida que el agua, pues también ahí empiezas a identificar problemas, ¿no? Y al mismo tiempo, para romper estos ciclos de pobreza, estamos por arrancar otro proyecto que hemos llamado Catalizadoras por la Nutrición, donde queremos trabajar con mujeres que están lactando o que están embarazadas para poder fortalecer las posibilidades que tienen de generar sus propios alimentos y también de identificar, si es necesario, poder complementar su alimentación, ¿no? Complementos alimentarios durante el embarazo, mientras están lactando y también para niñas y niños menores de 5 años, ¿no? Con todas estas estadísticas que existen de la importancia de los primeros 1000 días de vida y de cómo eso de alguna manera determina el que las personas o las niñas y los niños puedan crecer adecuadamente, puedan aprender adecuadamente, que no haya estas brechas. Una niña o un niño que no es bien alimentado en sus 5 primeros años de vida puede tener hasta 15 puntos menores de IQ respecto de alguien que sí recibió una alimentación adecuada en ese periodo de vida, ¿no? Y este es un acompañamiento que nos interesa mucho hacer en los espacios en donde estamos para poder ir rompiendo esa dinámica de, bueno, no tienes acceso a alimentación, no vas a poder crecer adecuadamente, se te va a complicar la educación y demás, y eso perpetúa el que tú vivas en esta situación de pobreza. Alguien que nos esté viendo y quisiera vincularse, conocer más, yo no sé si tiene un voluntariado, porque yo encuentro, sobre todo jóvenes que estudian carreras de nutrición o carreras de cualquier tipo, que quisieran acercarse. ¿Ustedes tienen algún voluntariado, alguna manera de apoyarlos? O sea, ¿cómo alguien puede sumarse al proyecto? Pues sí tenemos algunos programas de voluntariado. Por el tipo de comunidades es muy complicado a veces el acceso, por justamente el trabajo que hacemos de respetar todo el entorno de las personas, sus derechos y demás. No somos, buscamos no perpetuar estas de pronto como prácticas de vas y estás un rato y te tomas la foto y demás. Entonces, pero sí tenemos un programa de voluntariado, tenemos redes sociales donde pueden conocer parte de nuestro trabajo. Estamos como @THP México, en Instagram, en LinkedIn, en Twitter, en Facebook también. Y tenemos un correo que es participación@thp.org, si hay un interés para hacer este tipo de voluntariado, que puede ser presencial, pero también puede ser de investigación, que eso nos ha tocado mucho, que mucha gente quiere hacer sus tesis o sus procesos de investigación y conocer nuestra experiencia, eso también lo podemos hacer. También seguramente alguien está preguntando, ¿y cómo se financian ustedes? ¿Cómo logran tener recursos? Porque lo que están haciendo requiere recursos. Sí. ¿De dónde vienen los recursos del Hunger Project? Para nosotros, durante mucho tiempo, pues se trabajó con la Oficina Global, somos una organización internacional y una parte son fondos internacionales, fondos de cooperación, fondos de investigación, por ejemplo, que se apoya temas de incidencia, temas de gobernanza a nivel local y, bueno, sobre todo internacional, ¿no? En realidad es un tema complicado porque justamente por el tipo de temas somos muy cuidadosos con qué tipo de financiamientos, a qué tipo de financiamientos podemos acceder, ¿no? En algún momento también trabajamos con fondos de gobierno, cuando eso es posible, como con Indesol, ahora desaparecido, ya no está. Pero esa era una muy buena fuente de financiamiento para el trabajo que hacemos. Diana, te agradezco mucho que hayas estado aquí y a ustedes que me acompañen. Nuevamente, necesitamos nombrar para transformar. El tema es el hambre. Déjenme decirles, el tema es la enfermedad. Tenemos que hacer mucho más en la complejidad que nos dice Hunger Project. No solo se trata de llevar una enfermedad, se trata de transformar las relaciones sociales, construir una relación de mayor dignidad y de mayor exigencia a la autoridad. Es construir ciudadanía, que finalmente es lo que está haciendo Hunger Project. Gracias por acompañarme, gracias por estar aquí, Diana. Y seguiremos trabajando de este tema. Es el hambre, uno de los grandes temas y banderas que necesitamos poner en el centro nuevamente, como proyecto de país, como proyecto de todos. Buenas noches, gracias por estar aquí en el 11.